noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Transmitimos a esta hora en señal abierta y plataformas digitales y saludamos a todas aquellas personas que nos siguen en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia, donde siempre tenemos audiencia. Gracias por estar con nosotros. Esta semana uno de los temas que más se ha movido en Colombia tiene que ver con el reconocido caricaturista Matador del diario El Tiempo. Fue objeto de una amenaza de muerte en las redes sociales. Él ha dicho que suspenderá su actividad en las redes sociales a raíz de este caso y se ha planteado un debate necesario en este país sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, el uso que muchas personas les están dando a las redes sociales. Amenazas van, amenazas vienen, y vamos a hablar de ese tema esta noche con dos expertos en la materia. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país y desde el lugar donde nos acompañen a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Precisamente Julio César González, mejor conocido como Matador, este caricaturista, dibujante, ha hablado, ha roto su silencio, el silencio que él mismo se impuso frente a esas amenazas que han venido llegando en los últimos días, porque no solo es la amenaza, Jessy, de este hombre conocido como Ariel Ortega Martínez, quien de manera detestable utilizó las redes sociales para lanzar una amenaza de muerte contra Matador, sino que el propio Julio César viene advirtiendo desde hace un tiempo que se han venido incrementando esas amenazas, ese acoso contra él, y él señala directamente a los integrantes del Centro Democrático, al uribismo, de esta situación. Se declara verdaderamente preocupado, no podría ser de otra manera, frente a su seguridad, la seguridad de su familia. Agradece todas las acciones de las autoridades, Fiscalía, que ha considerado este tema como un asunto prioritario, y por supuesto también de los organismos de seguridad, pero sin duda advierte que está siendo objeto de una persecución, de un acoso que debe ponernos a pensar qué estamos haciendo en redes sociales y qué está pasando con la libertad de expresión y de prensa en Colombia. Saludamos esta noche a Pedro Vaca, él es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Pedro, gracias por estar en Canal Capital. Jessy, Erika, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el reconocido periodista Víctor Solano, él es director digital de la agencia CREAP Colombia, experto en estos temas de las redes sociales y del mundo digital. Víctor, gracias por estar en Canal Capital. Jessy, Erika y a todos los televidentes, muy buenas noches. Bueno, empecemos con Pedro. Pedro, ¿qué análisis hace usted del caso Matador? Ustedes desde la Fundación para la Libertad de Prensa siempre están alertas, siempre están atentos a hacerle seguimiento a estos casos. Y del caso de Matador, ¿usted hoy qué concluye? Bueno, pues creo que ha sido la seguidilla de muchas reacciones, buena parte de ellas, digamos, sorpresivas, y yo un poco lo que diría en un primer momento es: la autocensura es una herramienta bastante común en los periodistas amenazados. Imaginémonos al periodista que está en una región donde está el Clan del Golfo, que publica algo sobre el Clan del Golfo, que es amenazado por el Clan del Golfo. La decisión casi que automática después de esta amenaza es dejar de hablar del Clan del Golfo. Luego, la reacción de Matador me parece comprensible. Ahora, me parece un sacrificio enorme, porque el sacrificio de la autocensura no solo es un sacrificio del periodista, del opinador en este caso, es un sacrificio social, porque es la sociedad la que deja de recibir contenidos, flujos de informaciones y opiniones sobre asuntos de interés público a causa de unas condiciones adversas. Entonces me parece comprensible, me parece que es un sacrificio enorme social, y me parece que de alguna manera las reacciones son las que marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros desde la fundación que, digamos, documentamos y acompañamos periodistas amenazados, notamos que no solo al miedo natural de este tipo de situaciones, en la gran mayoría de casos se suma la soledad del periodista. Es decir, llevar esa amenaza solo o con muy poca compañía. Yo creo que algo que nos dice este caso, a diferencia de los 129, por ejemplo, amenazas del año 2017 en Colombia, es que se paró una sociedad detrás de Matador, buena parte de los líderes públicos, a decir: la violencia contra la prensa, la violencia contra la libertad de expresión es algo que no se puede tolerar en una democracia. Yo reconozco que veo las caricaturas de Matador es en redes sociales, a través de su cuenta de Twitter justamente. No siempre lo hago en el periódico, y realmente lamento mucho esta situación, porque como dice Pedro, nos deja huérfanos a todas aquellas personas que esperamos día tras día sus caricaturas. Pero Víctor, ¿qué es lo que está pasando en redes sociales? Porque ya muchas veces ni siquiera
muchas personas usan el anonimato de cuentas que no tienen ni nombre, ni apellido, ni fotografía para lanzar este tipo de amenazas, sino que ahora de manera descarada lo están haciendo en plena campaña política, además precisamente defendiendo un partido político y lanzando este tipo de señalamientos. Ya no hay, ¿qué diría uno? No sé, Yesid, decoro, vergüenza, no, todo es un tema absolutamente cínico y descarado. Sí, Erika, hoy lo que estamos viendo es que, como lo vengo sosteniendo desde hace algún par de años, las redes sociales cada vez se parecen más a nuestra sociedad. O sea, son un mejor reflejo con todo lo bueno y lo malo. Y es un reflejo de que somos una sociedad polarizada, de que nos gusta más la arenga que el argumento, de que la palabra soez es más fácil y aparece con muchísima más proximidad que la palabra amable, y que adicionalmente esa sensación del anonimato parece ayudarle a encubrir a muchas personas eso, pero como usted bien señala, Erika, ya a veces también ve uno expresiones sin ningún decoro, sin ningún pudor de aparecer con nombre propio. Creo que eso también está en parte porque ha habido una impunidad muy grande hacia ese tipo de casos, a pensar incluso que lo que está en redes no es real. Y que eso aparentemente virtual es posible y es legítimo, no lamentablemente. Tiene efecto, y supuestamente no tiene ningún efecto. Y eso, Erika, lo que le quería preguntar a Pedro precisamente, usted hablaba ahora del tema de la autocensura, que es una de las consecuencias más nefastas que traen como efecto colateral estas amenazas de muerte contra los periodistas, caricaturistas, pero en este caso, Pedro, la Fundación está haciéndole un seguimiento jurídico a una eventual defensa de Matador para que estas cosas, Erika, tengan una sanción, tengan un castigo, porque uno lo que está viendo, Pedro y Víctor, es que en las redes sociales cada vez más personas, desde el anonimato, desde cuentas falsas, o en este caso como el señor Ariel Ortega, poniendo la cara, pues lanzan estas amenazas y, como dice Víctor, piensan que estamos en un mundo virtual que no es el mundo real, pero ocurre que no. Y creen que todo se resuelve cerrando la cuenta, como lo hizo él. En este caso, Matador, jurídicamente, ¿qué se puede hacer? No, efectivamente aquí lo que debe operar, y es algo, digamos, entramos en el terreno de la impunidad, es que a toda acción que traspasa, digamos, la frontera del delito, porque una cosa es criticar a los medios, ¿sí? Y la crítica hace crecer y vuelve más robusto el debate público, pero ya la agresión, la amenaza de muerte, la apología a un asesino en serie como Carlos Castaño para llamar al silencio a un caricaturista, es algo que tiene una connotación completamente distinta. Eso no robustece el debate público, eso lo asfixia. Nosotros desde la FLIP le hacemos seguimiento a todas las amenazas contra periodistas y, por lo menos durante el año 2017, ninguna de las 129 amenazas contra periodistas ha tenido una respuesta judicial. No, pero esto lo que nos dice, eso es un escándalo. Claro, No, esto lo que nos dice es que el amenazar a un periodista no tiene ningún costo. Y a ese ambiente en redes sociales, y así sea a nivel digital o a nivel análogo, este es un país que le dice a todo el mundo, venga, vuelva a amenazar, que igual no le va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, parte de lo que uno esperaría con este caso, y ahí obviamente toda la capacidad institucional, el apoyo jurídico de la FLIP está a disposición no solo de Matador, sino de todos los periodistas de Colombia, es, venga, este es un caso donde una persona identificable, ¿sí? Una persona que incluso, tal vez sus explicaciones son más bochornosas que la misma amenaza, pero sobre todo se tiene que enviar un mensaje que va en dos direcciones, ¿sí? La primera es, en Colombia, amenazar, no a un periodista, a cualquier persona, es algo que tiene que tener una consecuencia. Y la segunda, eso tiene que ser ejemplarizante, precisamente para contener ese fenómeno de impunidad frente al decir que tienen las redes sociales hoy en día. Pedro, una pregunta, Erika, antes de darte la palabra. ¿Por qué los casos quedan en nada? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué jurídicamente quedan en nada? Pero estos casos, y para mayor precisión de nuestros televidentes, ¿son amenazas en redes sociales o amenazas a través de teléfono que llegan a la casa? En cualquier plataforma, por sufragios, por llamadas, mensajes, etcétera. A ver, lo que pasa con esto, uno puede decir que hay dos fuentes de la impunidad en Colombia. La primera es la negligencia.
Es decir, generalmente estos casos tienen una denuncia criminal, después es asignado al cabo de un par de meses a un fiscal. Ese fiscal lo primero que hace es entrevistar al periodista y decirle, vea qué pasó. Y cuando quieren hacer una prueba técnica de rastreo de dirección IP, pues ya es un asunto que excede las capacidades de ese fiscal. Si los fiscales locales que llevan estos casos, además de llevar casos de amenazas contra ciudadanos, llevan 600 casos más, 400 casos más. Entonces, cuando llegan a querer practicar alguna prueba, a lo mejor es demasiado tarde. Y por el otro lado, digamos, si es algo que no podemos desconocer en algunos contextos, podría haber más que negligencia, torpeza, es decir, o incluso desinterés investigativo. Digamos, yo recuerdo desde Vivian Morales a nuestros días en el liderazgo de la Fiscalía, no hay un solo fiscal general de la Nación que no haya dicho que va a hacer algo sobre esto. Ahora, no hay un solo fiscal general de la Nación que pueda ofrecernos resultados de, vea, en Colombia estamos persiguiendo las amenazas contra la prensa y estos son los resultados. Oiga, pero Víctor, algo que me llama mucho la atención es que uno quisiera que esas amenazas que se lanzan en redes sociales tuvieran algún tipo de eco, como dice Pedro, no solo a periodistas, a cualquier persona, sí, pero realmente las redes sociales es como territorio de nadie, porque ¿quién la regula? No tiene una regulación, o sí están de alguna manera bajo lo que dice el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal. ¿Se puede tratar de rebuscar algo por ese lado o verdaderamente estamos en la más absoluta desprotección en redes sociales? Pues Erika, yo creo que hay tres capas. Yo creo que tenemos unos desafíos del siglo XXI, una justicia del siglo XX y unos jueces del siglo XIX. Y en ese sentido es muy complicado conciliar esto. Entonces los jueces no entienden esto. A la hora de la verdad, pienso que con unos pequeños ajustes el aparato judicial debería funcionar con el marco regulatorio actual, porque al final se tipifican delitos que puede ser con un megáfono en la calle o un mensaje de texto o mandando un sufragio. Al final se configura una instigación o una injuria o una calumnia. Entonces una amenaza de muerte es una amenaza de muerte sin importar la plataforma, pero creo que los jueces ahí se asustan y entonces terminan no actuando. Ocurre todo esto, el rastreo de una dirección IP, es decir, de identificar a este señor lo hubieran podido encontrar en la silla donde escribió eso, pero con esos tiempos que explicaba Pedro, pues evidentemente ahí eso es germen para la impunidad. ¿Y la llamada neutralidad de la red se aplica en este tipo de casos? Muy interesante pregunta, Erika. La neutralidad en la red es lo que hace que exista la Internet que hoy tenemos, con todo lo bueno y lo malo. Existen unas regulaciones que no son supraestatales, ¿sí? Pero existen, digamos, los términos de condiciones de las mismas plataformas. Y casi todas estas plataformas prohíben ese tipo de usos. Si hay un acoso a una persona, es un acoso selectivo o un acoso masivo, uno puede denunciar ese contenido ante la plataforma y esta puede eliminarlo. ¿Qué pasa? Curiosamente, las plataformas y Twitter, hay que decirlo, es muy lenta también reaccionando. Tardan demasiado, es que tardan muchísimo. La gente reporta y reporta cuentas. Y incluso uno ve en redes sociales a gente suplicando, por favor, ayúdenme a reportar esta cuenta. Y a lo mejor habla bien que tarden. Y digamos, interrumpo un minuto, porque precisamente las plataformas tienen una gran paradoja y es brindar un espacio libre, pero al mismo tiempo a partir de estos reportes terminan convirtiéndose en una suerte de árbitros del debate público. Entonces, ¿qué mejor para un tipo como Maduro, por ejemplo, de tener gente reportando cuentas que critican lo que hacen y que actúan rápidamente? Es decir, lo que yo sí sé es que buena parte de estas plataformas se ven abocadas a la implementación de unos criterios que no siempre son tan nítidos, claros, para poderlos aplicar de manera rápida. Y eso puede decir que tenemos un poquito más de libertad de expresión a la que autoritariamente podrían aplicar otros, incluyendo las plataformas. Sí, Erika, el caso de Matador evidentemente generó rechazo en buena parte, en toda la opinión pública en Colombia, solidaridad de periodistas, de caricaturistas. En Opina Bogotá entrevistamos a varios de ellos y esto nos dijeron. El caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, aseguró a través de su cuenta de Twitter que tras las amenazas recibidas en redes sociales por algunos de sus dibujos, se abstendrá de publicar sus trabajos en esta plataforma.
Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada. Tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote. Ante dicho anuncio, Matador recibió el respaldo de periodistas y líderes de opinión. Vivimos los tiempos del sagrado derecho al odio, donde todo el mundo se siente en capacidad de insultar, ofender, agredir y amenazar. Y se convirtió en algo natural y la gente le dice a uno, no le ponga cuidado, no los crezca, es una cosa normal, natural, cotidiana, acostúmbrese, pasa todos los días. Yo creo que esa indiferencia frente a los que ejercen el odio y vomitan el veneno en las redes sociales es lo más nocivo que nos pasa hoy, porque estamos anestesiados, ya no sentimos, ya nos parece algo común y corriente. En nombre de Reporteros Sin Fronteras, toda nuestra solidaridad y apoyo con el periodista, el caricaturista Matador. Obviamente esperamos que las investigaciones de las autoridades correspondientes pues sancionen a esta persona que ha venido realizando las amenazas contundentes contra Matador. Otros consideran que la libertad de expresión está en un claro riesgo. La libertad de expresión tiene unos límites y el manejo tan irresponsable y terrible que los ciudadanos le estamos dando a las redes sociales está conduciendo a una situación en la que los legisladores no van a tener más remedio que entrar a censurarnos. No es lo ideal, pero es que una amenaza de muerte no es libertad de expresión. La libertad de expresión debe defenderse contundentemente. No se deben crear nuevas normas para limitarla o para maquillar una censura. ¿Cuál es entonces la solución? No hay una respuesta fácil. Incluso las sociedades digitales más avanzadas no tienen una fórmula para encontrar un balance entre protección de libertades, como la de expresión, y la aplicación de la ley. Lo que sí debe hacerse, y los defensores de la anarquía digital no estarán tan de acuerdo, es aplicar, hacer cumplir de verdad las normas actuales, las leyes actuales en las redes sociales. Una de las amenazas que recibió el reconocido caricaturista fue hecha por Ariel Ortega, un abogado que en otras ocasiones habría hecho lo mismo con otros personajes. Las autoridades ya investigan el caso. Nuestro deber es investigar todas las formas de delito. Por supuesto, el caso de Matador está dentro de las prioridades de la Fiscalía General de la Nación. Hay un tema que quiero poner sobre el tapete en este punto, Pedro y Víctor, y lo comentaba Gustavo Gómez, y ha pasado, porque he hablado con colegas, he hablado con periodistas, pero ¿qué? ¿Por qué nos alteramos tanto frente a lo que le está pasando a Matador? Todos hemos sido objeto de amenazas, de insultos, de agresiones, de acoso en redes sociales. ¿Por qué este caso particularmente debe ser considerado tan grave? Más aún cuando el propio Julio César González ha indicado que va a elevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero claramente aquí hay algo más de fondo. Si no defendemos el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, luego, ¿cómo reclamamos solidaridad frente a lo que está pasando, Pedro? Pues yo creo que nosotros tenemos normas de una sociedad normal, pero somos una fauna bastante anormal y enferma en muchos aspectos de la vida. Creo que Colombia es un país donde tenemos libertad de expresión, o por lo menos así se consagra, y vivimos en atmósferas de censura y nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado diría yo, a que casi que la amenaza es parte del oficio, o eso viene un poco en los términos de referencia de la labor que desarrollamos, y yo creo que eso es un paradigma que hay que ir cambiando. Es decir, no solo frente a la amenaza de Matador, sino también es un país que debe reflexionar que implica que una persona haga una apología a las AUC de la forma en la que lo hace en el siglo XXI, como si no conociéramos, digamos, todo el impacto que tuvo un personaje como Carlos Castaño, como las autodefensas, en la gran tragedia de este país. Entonces yo creo que ahí vale la pena de alguna forma también poner un poco el espejo retrovisor y darnos cuenta de que las responsabilidades no son iguales. O sea, uno, por ejemplo, y este hay que decirlo con todas sus letras, Álvaro Uribe Vélez es un personaje que ha pavimentado la autopista en la cual está transitando un señor como el que está amenazando a Matador. Es decir, cuando uno tiene un líder público del calibre, digamos, de la talla de Álvaro Uribe, con tantos seguidores, mucha gente dice, no, pero ustedes ¿por qué le llaman la atención cuando ataca a este periodista, cuando estigmatiza a Daniel Coronel, cuando dice aquello sobre Daniel Samper, cuando coge a Julián Martínez de Noticias 1, etcétera, etcétera? Precisamente advertíamos desde hace muchísimos años, señor Álvaro Uribe, tenga cuidado. ¿Por qué? Pues porque sus seguidores se pueden ver legitimados
desarmados, usted está creando un clima de permisividad a la agresión. Y esto no es una cosa exclusiva de Álvaro Uribe, ¿sí? Es una cosa que uno puede ver en otros candidatos, en otros líderes públicos, pero también es un país donde los líderes promueven esa violencia. Y eso es algo que nos toca empezar a reflexionar muy seriamente. En ese sentido, en lo digital, Víctor, uno sí percibe eso, que el líder político de alguna manera es el que se encarga de incitar, de promover entre sus seguidores esa especie de lenguaje de odio que no solo, Erika, afecta a los periodistas, también afecta a personas que no ejercen el periodismo y que hacen parte de la discusión digital, abogados, administradores. Claro. Es un lenguaje que afecta a todo el mundo por igual. En ese sentido, Víctor, ¿cuál es la recomendación que usted le da a los líderes políticos, a sus seguidores, aún los más recalcitrantes, para que esta discusión se ponga en unos términos un poco más constructivos y un poco, por lo menos, más amables? Sí, Yesid, el tema es, si bien las responsabilidades desde el marco jurídico son individuales, sí cabe la pregunta: ¿lo hace solo este personaje, un Ariel Ortega? ¿Ariel Ortega? Sí. Ariel Ortega. ¿Lo hace solo? ¿Lo hace en un desierto? No, seguramente que no. No es, y evidentemente no es el pronunciamiento de un partido como el Centro Democrático, y ellos ya han salido a decir: nosotros no comulgamos precisamente con ese tipo de... Lo han expulsado, de manifestación. Sí. Claro, es importante que haya habido... también se pronunció sobre ese tema. Que haya habido ese pronunciamiento. Sin embargo, esto se hace tardío, es una reacción, y sí, yo creo que todo movimiento político, a todo líder político le compete una responsabilidad. Sus voces son poderosas, tienen una caja de resonancia con mucha amplitud. Una cuenta como la de Álvaro Uribe Vélez en Twitter tiene una potencia enorme, y sus mensajes, que son seguidos casi con tono de feligresía por parte de muchos de sus seguidores, pues hay lecturas que son metafóricas y hay lecturas literales. Y entonces es allí cuando ellos deben cuidar muchísimo su mensaje, porque pueden estar incitando o instigando acciones que pueden ser interpretadas por personajes como este, como decía Pedro, encontrarse una calle pavimentada para expulsar más odio. Erika, a raíz de lo que estamos hablando ahora de los líderes políticos, la amenaza contra Matador provino de un seguidor del Centro Democrático que, como usted muy bien lo señala, Erika, fue expulsado. Así es. Iván Duque, candidato a la presidencia por el Centro Democrático, habló de este tema y se refirió así en una entrevista en este espacio. He sido y seré un defensor de la libertad de prensa. Para mí la libertad de prensa es fundamental en una democracia, es fundamental en el éxito de una democracia. Y he dicho que cualquier persona que tenga una concesión en cualquier sector económico y la esté desarrollando en cumplimiento de la ley, no tiene ningún temor ni ninguna preocupación en un gobierno mío. Aquí queremos primero defender la legalidad, defender la libre competencia, defender las libertades, y una de ellas es la libertad de prensa. A mí un día me dijeron: mire, alguien le puso una tutela a Matador, y además insinuaron que era que yo se la había puesto porque él me dibujaba de una forma o de la otra. Primero quiero decir, yo creo que los caricaturistas son artistas en una sociedad, y los caricaturistas tenemos es que celebrar esa forma satírica de representar la realidad. Y eso además me parece que enriquece también la libertad de prensa. Por eso yo he dicho, a los caricaturistas no les puede censurar. Además le cuento, yo de unas cosas que más disfruto es que me puedo reír de mí mismo, y además colecciono las caricaturas que van saliendo sobre mí, las que saca Matador, las que saca Osuna, porque me parece que es una forma también de uno reírse de uno mismo y tener esos buenos recuerdos en la vida. Pero yo nunca estuve de acuerdo con que nadie tutelara a un caricaturista por una expresión. Y hoy, por ejemplo, que se hizo saber que una persona estaba empleando una incitación a la violencia en contra de él, no tuve ningún reparo en poner un trino y decir: primero, no acepto eso, no le sirve a la democracia eso. Tenemos en un país como Colombia, en la que queremos construir, tenemos que tener la capacidad de disentir, de coincidir y de debatir en democracia, sin incitar jamás a la violencia para ventilar nuestras diferencias.
Eso fue el pasado lunes 2 de abril aquí en este espacio en Opina Bogotá, donde hemos iniciado una ronda con los candidatos presidenciales y precisamente el episodio se había presentado en ese momento, la amenaza de Ariel Ortega Martínez. Luego, pasada la medianoche, es cuando Matador decide renunciar, apartarse de redes sociales hasta que, como lo ha dicho hoy, se calmen las aguas. Y uno se pregunta, Víctor, ¿por qué si en otros países este tipo de amenazas llegan a los altos tribunales? Y cito puntualmente el caso de España, donde muchas personas que amenazan a través de sus redes sociales a dirigentes políticos y, por ejemplo, hacen también como símil entre ojalá que ETA te hubiera asesinado, de la organización terrorista del País Vasco y demás. Esos casos sí terminan enjuiciando a las personas y con condenas. ¿Por qué en Colombia no se avanza frente a estos temas? Bueno, repito, es un tema de que unos jueces no entiendan que lo que ocurre en redes sociales tiene unas implicaciones que pueden ser iguales o incluso a veces más expeditas que las que pueden darse en el mundo analógico. Es decir, una amenaza... Hablábamos con Pedro antes de que empezáramos a esta transmisión, decíamos, uno no sabe si este señor hace este contenido de amenaza como parte de su lenguaje, como está enquistado también en la cultura de muchos colombianos, o puede ser una amenaza real. Pero mientras nos ponemos a averiguar si hacía parte del lenguaje o es una amenaza real, es por lo tanto una amenaza. Pero ¿a quién es le un peligro. toca, Víctor y Pedro? ¿A quién le toca este tema? Es decir, la Fiscalía tiene que capacitar a sus jueces, tiene que haber una actualización de delitos, por ejemplo, delitos cibernéticos y demás, porque hay muchos delitos que sí en redes sociales se promueven y evidentemente se castigan, pero parece que no prospera en ningún sentido. Bueno, a diferencia de otras amenazas a periodistas, yo creo que esta semana han pasado muchas cosas. Es decir, esta semana uno tiene un reproche de carácter político, ¿no? Entonces, yo creo que para un amenazador como este señor Ortega, que sus líderes le desaprueben una conducta es un mensaje ejemplarizante para todo el uribismo y habla muy bien un poco de la forma como reacciona este partido. De hecho, incluso lo que plantea Iván Duque, me parece que su gran reto no es decir que defiende la libertad de prensa, es casi que evangelizar a sus seguidores para que compartan esos valores democráticos. Ese es su gran desafío. Ha pasado también que la sociedad se para detrás de Matador, ¿no? Muchos líderes públicos, muchos actores sociales relevantes, ciudadanos de a pie. Yo quisiera un poco especular sobre cómo se siente un señor como Ariel Ortega cuando ve ese movimiento de respaldo a la libertad de expresión. Y falta un último ingrediente, que es al que se comprometió el señor Fiscal General de la Nación, que esperemos que cumpla, y es cuál es la sanción que tiene esto ejemplarizante desde el Estado a efectos de que se pueda decir, vea, una cosa es criticar, una cosa es controvertir, una cosa es participar del debate público. Usted puede no gustarle ese tipo de caricaturas, pero usted lo que no puede hacer es un llamamiento a la violencia, sobre todo porque este es un país donde la violencia se ha efectuado. No sé si los televidentes lo saben, pero los que estamos acá seguro sí. Carlos Castaño, el personaje al que invocó el señor Ortega, pues es el asesino de Jaime Garzón, y esa es una muerte en el periodismo y en el humor que, si uno lo plantea como un holograma de lo que está sucediendo, nadie quiere que ningún periodista en Colombia sea asesinado, mucho menos que nos deje la secuela y la cicatriz que tiene en nuestra vida pública la falta que nos hace Garzón. Pedro, a propósito de eso, en el 2017, ¿cuántas amenazas a periodistas hubo? Y este año, ¿cómo vamos? El tema de la amenaza de muerte a los periodistas ha venido aumentando, se ha venido reduciendo. Lo que sí es claro es que no tenemos los mismos niveles, Erika, de una época muy negra para el periodismo en Colombia, muy fatal, pero eso no indica que las amenazas no sigan ocurriendo. ¿Y quiénes amenazan? Sí. A ver, en Colombia la letalidad de la violencia ha cambiado, es decir, si uno compara
compara las cifras con principios de los años 2000, finales de los 90, en Colombia la violencia es menos letal que en ese entonces, pero la violencia no es que se haya desaparecido, ¿no? O sea, tenemos 310 agresiones contra periodistas, que incluye obstrucciones, destrucción de material periodístico, secuestros. El año pasado secuestraron a 2 periodistas holandeses en el Catatumbo. El año anterior también recordamos el caso de Salud Hernández y 3 periodistas más. Asesinatos, digamos, en menor proporción, pero también se presentan. El año pasado murió y fue asesinada una periodista comunitaria en el Cauca. Es decir, es un fenómeno que sigue presente. Actualmente, digamos, en lo corrido del 2018 tenemos 108 agresiones, de las cuales 34 son amenazas. Que sí, o sea, uno ve que es una proporción importante y una proporción que está incentivada precisamente por la impunidad. Es decir, ojalá el fiscal cumpla, de verdad. Yo confío en su palabra, o quisiera confiar en su palabra, pero sus anteriores declaraciones sobre los mismos temas y las declaraciones de sus predecesores me restan la esperanza de que vaya a ser efectivo. Yo sí quiero que exista acá una sanción estatal ejemplarizante que sobre todo le envíe un mensaje al resto de ciudadanos de que, vea, la amenaza no es un ingrediente del debate público, eso es un delito. Víctor, ahora que estamos en plena campaña electoral, ¿qué tanto está impactando precisamente a la misma lo que se está viviendo en redes sociales, que se ha convertido en una nueva trinchera también, y este caso de Matador es una demostración de ello, en una nueva trinchera donde partidarios de uno y otro candidato se enfrentan a diario? Sí, yo creo que las decisiones de los electores a estas alturas están decididas en un muy buen porcentaje. Sin embargo, esa conversación hostil en redes sociales, que decirle conversación es casi que un eufemismo, esa exposición de ese lenguaje rudo y duro sí termina intimidando. Yo creo que hay personas que dicen: me retiro de redes sociales, o incluso, ojo, que va a estar candente, puede llegar a ser peligroso salir a votar, etcétera. Pero adicionalmente se van incentivando, y recuerden que estamos ahora viviendo un fenómeno como el de las fake news, el de las noticias falsas, el de las cadenas de WhatsApp que nos transitan precisamente por plataformas como Twitter o Facebook, sino que precisamente por ser una comunicación más invisible, más encriptada, termina afectando de unas maneras que todavía no alcanzamos a medir. Pero por allí transita muchísima mentira, y esto obviamente termina generando una alteración en el orden, en las ideas y en las motivaciones de muchísimas personas. En ese sentido, hemos visto una campaña que adelanta la FLIP, Voto Informado, muy similar también a la que adelantamos aquí en Canal Capital, Pedro, para hacer pedagogía sobre el tema electoral, y ustedes promueven ese debate informado, un debate de ideas, porque a veces un poco llegamos a estos escenarios, Erika, en medio de una ignorancia pura y dura, de que la gente no tiene la información exacta y debate y no quedan ideas, entonces acuden a las amenazas. Y es imponer a toda costa pues mis ideas sin argumentos, sino a través de esa altanería que se ha tomado las redes sociales, entre otras cosas, con distintas estrategias, ¿no? Porque están todas estas cuentas falsas, están también los robots que de manera permanente están soltando información. Eso es del huevito. Sí, yo creo que yo ahí soy un poco pesimista, y más allá de las elecciones o más allá de estas coyunturas, yo creo que uno tiene que empezar a evaluar y a mirar la sociedad a mediano plazo. Es decir, nosotros yo creo que venimos de una hipótesis en la que decíamos, vea, los ciudadanos necesitan información, entre más diversa mejor, porque son inteligentes y van a tomar decisiones informadas sobre su futuro. Y yo creo que eso está cambiando. Yo creo que la gente ya tiene preconcebidas sus conclusiones, que consume medios de comunicación y toda suerte de contenidos que confirmen esas conclusiones, y está dispuesta a irse a los dijes con cualquier otro que no comparta esa misma impresión. Eso ¿sí? Es una expresión que se traduce a los golpes. Sí, digamos, pero a los golpes digitales, digamos de alguna manera. Pero, y uno ve unos hilos interminables y unos enfrentamientos en los que uno, no sé si le pasa a usted, en los que uno termina involucrado por algo que pueden durar 3 días. Claro, y eso ahí es complicado, porque al final
se presentan fenómenos de microautocensura, entonces yo les pregunto y no para que me respondan, pero muchos periodistas me han dicho a mí, yo a lo mejor como que no hablo de mi opinión sobre las corridas de toros y como que tampoco quiero hablar de mi opinión sobre los derechos LGBT, porque si eso pasa automáticamente casi que mi carrera periodística y mi credibilidad me la botan al piso, como si los periodistas no tuvieran como una opinión ciudadana, digamos, ese es un efecto negativo, y es gente que sabe mucho, gente que conoce digamos la vida pública, la vida nacional, deja de decir cosas por temor a no entrar, digamos, en esa espiral de violencia. Y por otro lado, yo creo que las redes sociales, si bien lo planteaba Víctor ahorita, es un espejo y es un reflejo bastante interesante del tipo de fauna que somos, del tipo de sociedad que somos, ¿sí? Y ahí creo que nos toca intentar ser una mejor sociedad. Nos toca, al final Twitter puede ser la mezcla perfecta entre un tropel de la Universidad Nacional, un conversatorio en la Universidad Externado, una cafetería, una iglesia, una fiesta al tiempo, y las personas no saben exactamente cómo segmentar o cómo participar, muchas veces se aíslan. Pero yo sí quiero hacer una pregunta, incluso a usted. Usted también es periodista, por supuesto, y muy reconocido. ¿Qué hace uno? ¿Contesta uno o no? O sea, ¿responde o no? ¿Reacciona o no? ¿Usted qué? No, ahí yo creo que hay que evitar a veces seguir el juego cuando es un debate donde lo que menos se busca es el debate de ideas, sino llevarlo a un escenario de destrucción, de poco aporte y demás. Hay que evitar ese tipo como de confrontaciones donde realmente lo que uno detecta es que la gente no quiere debatir constructivamente por un tema, respetando los puntos de vista, porque es un poco, Erika, lo que usted decía ahora. A veces lo que uno percibe es gente que no quiere debatir, sino enfrentar, pero todo lo posible por imponer un punto de vista. Eso evidencia una inseguridad personal de alguien que insiste en que su punto de vista es el que se debe tener en cuenta. Es una inseguridad como de persona, y eso hay que evitarlo. ¿O qué dice la norma? No sé si es que existe algún manual, manual de estilo frente a este tema. No hay una norma, afortunadamente. Yo lo que creo es que hay que aplicar criterios siempre, y en mi caso es saber elegir las peleas. Y un poco siguiendo la idea de Yesid, es una vez que empieza uno a recibir un comentario que es en contra, entre comillas, de lo que uno ha generado como contenido, pues hay que ver e inclusive estudiar al personaje. Esta es una persona que lo hace para llegar solo a un escenario de confrontación. No es que realmente le interese debatir la idea. Y creo que ahí es cuando uno debe decir, esta peleita prefiero ignorarla. Cuando sí se ve que tiene antecedentes de otras discusiones donde ha habido riposta y bueno, interesante, yo ahí le entro, y pues entro con argumentos, pues que es creo que la única forma en la que uno debe estar allí. Los gringos tienen como una máxima, un mantra que es don't feed the troll, no alimentes al troll, y yo creo que eso es muy importante. Yo, por ejemplo, lo sigo y les puedo hablar de mi experiencia, pero yo creo que un poco lo que plantea Víctor es identifica quién no es un troll, ¿no? Porque al final, así como yo invito a Iván Duque a que no diga que defienda la libertad de prensa porque yo le creo, sino que evangelice a su militancia y tengamos un centro democrático hipermilitante de la libertad de expresión. Creo que en Colombia nos hace falta contagiar a los ciudadanos de la libertad de expresión, de la controversia, del pluralismo, como cosas que son buenísimas para esta sociedad. Pero a la izquierda y a la derecha. Sí, eso también es un tema del centro democrático. Uno también ve a los seguidores de Petro, a los seguidores de los dos extremos del debate político completamente envenenados en las discusiones, de acuerdo. Para no culpar aquí a un sector. Yo muchas veces sí respondo, y respondo en el ánimo precisamente de tratar de mantener una conversación. No siempre la logro hasta el final, pero muchas veces es como, venga, aquí también debemos evangelizar sobre la posibilidad de que hay una controversia, sobre, digamos, la expectativa de que las cosas a lo mejor no se resuelven y que simplemente el debate tiene sentido y que podemos encontrarnos. O sea, yo sí creo que las redes sociales pueden ser una ágora democrática enorme, sí, pero depende de que participemos en ella. Tampoco podemos, bajo esto de las noticias falsas, bajo esto de los trolls, de los insultos, pues cogerle miedo a una plataforma o a una persona que siempre lo esté criticando y cuestionando. Yo estoy de acuerdo con todos. Las peleas hay que saber elegirlas, tienen que ser con argumentos, con altura, identificando al personaje. La tuitanacia siempre es válida. Bueno, en el tema, por ejemplo, de lo que terminó decidiendo Matador, con quien expresamos toda la solidaridad, de abstenerse de publicar sus caricaturas en las redes, lo que a veces de pronto transmite para algunos, sobre todo los que amenazan esas decisiones, es
Ahí está la autocensura, que son, es decir, que no podemos permitir que esa autocensura se convierta en el triunfo de los violentos. Pedro. Bueno, yo creo que ahí yo siempre, y aparte por la sensibilidad, por lo que me dedico, siempre me voy a parar detrás del periodista. Es decir, yo creo que aquí, digamos, se ha hablado mucho, o sea, yo a veces pienso, puede haber más información que Matador no haya compartido. Claro, y es respetable, y él decía... Yo soy padre de familia, hijos, exactamente. Y solo él sabe por qué toma esa decisión y le expresamos toda la solidaridad. Yo soy padre de familia, y, al igual que Matador, y me planteo en ese nivel de sensibilidad, digamos, que es de piel, que no requiere de una sobreargumentación. Es decir, uno puede tener miedo y el debate público no tiene por qué darnos miedo. Y no es Matador, es una sociedad la que no está dando las condiciones para que Matador esté. Este país tiene muy poquito de todo, este país tiene pocos medios, pocos caricaturistas, pocos columnistas. ¿Sí? Uno no necesita sacar a Matador del debate público, uno tiene que invitar a 400 caricaturistas en Colombia, ojalá más en región, para podernos reír de nuestros líderes, para poder verlos de una manera distinta, para que nos inviten a la reflexión tomando elementos reales y creatividad, porque es que si cercamos la risa, si cercamos el humor, pues al final también estamos... digamos, sucumbiendo en la más profunda depresión democrática, pero además... Pero el hecho de que Matador haya tomado esa decisión que todos... lo apoyamos, nos expresamos solidarios con él. Tratamos de ponernos en sus zapatos. Exactamente. De todos modos genera el efecto de quitarnos... ¿Ganan los censores? Sí. Ganan los censores. Ganan los censores. Exacto. Ganan los censores porque está evitando que Matador siga publicando en redes sociales sus caricaturas a diario como él las suele compartir, y con una salvedad. En el caso de Matador, su producción de caricaturas, Erika, tiene un nivel tal que muchas de ellas salen en El Tiempo, pero otras él las va difundiendo en redes sociales. Entonces nos estamos perdiendo de su mirada genial, de su mirada aguda, de su mirada crítica de la realidad del país, solo porque un señor en medio de su fanatismo decidió amenazarlo de muerte. Pero usted puede ver si eso es una decisión drástica de Matador, yo creo que no, o si como sociedad nos vemos en la necesidad de volverle a generar las condiciones a él. Hay que generarlas. Para que lo vuelva a hacer. Y ahí es donde, de verdad, señor fiscal general de la Nación, cumpla. ¿Y eso cómo se hace, Víctor? ¿Cómo se generan las condiciones? Porque yo creo que hemos visto muchos otros casos. Vlado, si no estoy mal, alguna vez se retiró también de redes sociales y muchas otras personas, y luego han vuelto, porque quizás sienten que ya ha bajado el tono, como se llama la campaña de Mintic en torno a este tema de la agresividad en redes sociales, ha bajado el tono y vuelve. Pero ¿cómo se puede generar confianza para que Matador nuevamente decida de manera voluntaria volver a redes sociales a publicar sus caricaturas? No, yo creo que como sociedad tenemos el deber de rodear a Matador y rodear a cada periodista y columnista, corresponsal en las regiones, que son los que muchas veces están huérfanos. Se sienten solos, los mismos medios no les dan el soporte necesario, las autoridades locales voltean a mirar para el otro lado. Yo creo que como sociedad debemos salir a respaldarlos. Si la amenaza se da justamente en esa arena virtual, hay que salir allí. Me parece que ese hashtag de spam de caricaturas de Matador fue una muy buena respuesta, que nació genuinamente dentro de la sociedad, y entonces, bueno, no quieren esas caricaturas, tome más. Y entonces salieron y se replicaron muchísimas veces más. Las redes sociales tienen el poder de salvar vidas. En alguna época, hace algunos años, durante un tiempo logramos, entre comillas digo, tener vivo a Luis Carlos Cervantes en Tarazá, Antioquia, gracias a cómo lo rodeamos la sociedad. Después, 2 años después, terminaron matándolo cuando lo dejamos solo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Queríamos tocar este tema porque es importante para el país. Se trata ni más ni menos que de la libertad que tiene cada persona de poder expresar sus ideas en cualquier plataforma. Y agradecemos a Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, sus aportes en este debate. Gracias, Pedro. Gracias, Jessy, porque Erika, eso es construcción de democracia. Muchas personas dicen, pero ¿por qué? Perdónenme, es que así construimos todos esta sociedad en la que vivimos, esta aldea global en la que todos deberíamos poder decir algo, sobre todo en campaña política. Y lo mismo a Víctor Solano, director digital de CREAP Colombia y experto en todos los temas digitales. Gracias, Víctor.
A ustedes dos, muchísimas gracias. Pedro, gracias por los aportes que aquí compartimos. Y Erika, nos vemos ya el próximo lunes. Vamos a tener al candidato presidencial Germán Vargas Lleras en Opina Bogotá en medio de esta serie de entrevistas donde todos van a tener su espacio para exponer sus ideas en el canal Capital. Claro que sí, Yesid, y qué bueno que pronto Matador vuelva. Lo extrañamos, él extraña su participación en redes sociales y nosotros extrañamos verlo, porque verdaderamente cuando se calla a un personaje como él, toda la sociedad se afecta, sin lugar a dudas. Es el ejercicio de la libertad de expresión. Y este programa lo hicimos en solidaridad con Matador, a quien todos admiramos, apreciamos y estamos con él. Muy buenas noches. Gracias.